¡Hola! Por fin os traigo el vídeo del marzo asiático, de mis lecturas del marzo asiático, aunque es cierto que, bueno, yo este año me volví loca y empecé a hacer lecturas del marzo asiático a finales de febrero y terminé a mediados de abril. O sea que realmente este va a ser un vídeo de lecturas que son 2 meses de lecturas aproximadamente. Casi todas son asiáticas, hay fantasía, hay ficción, hay algún cómic y manga increíble. Pero bueno, también hay una que no formaría parte del marzo asiático y sin más, es que me volví un poco loca este año, tenía como muchísimas ganas de leer asiáticos, que no sé, hacía tiempo que no leía y me ha venido súper bien. Y nada, lo primero quería agradeceros a todos los que participasteis, ya sé que llego con mucho retraso, un mes después, pero bueno, de live. El caso es que, jolín, me hace muchísima ilusión ver toda la gente que participa, que se anima a esta pequeña propuesta que se me ocurrió un bonito año, no sé, hace como 4 años o así, por una de estas cosas que me dan a mí de ciclos y cosas y tal, y que se sume tanta gente todos los años es muy emocionante, sobre todo gente que me comenta que nunca había probado a leer nada asiático y demás. Es como muy guay, además este año se unieron un montón de editoriales, es que súper loco, la verdad que súper loco. Pero bueno, voy a empezar ya porque el vídeo sé que se va a hacer muy largo, ya os lo aviso ahora que subo tan pocos vídeos al canal y bueno, esta es una tónica que se va a repetir ahora ya he asumido que no tengo tiempo, así que bueno, pues subiré vídeo cuando pueda. Pero bueno, cuando pueda seguramente os traiga pues vídeos de este estilo, vídeos de lecturas bastante largos, alguna reseña y cosillas así. Ya de antemano os agradezco muchísimo que sigáis aquí conmigo tanto tiempo después y que no hayáis perdido la fe en que suba algún vídeo. Y os recuerdo que en mi Patreon tenéis vídeos semanales y mucho más contenido. Pero bueno, vamos a empezar. Es cierto que no voy a detenerme en todos los libros porque hay muchos que ya he hablado de ellos en el canal antes, entonces solo los mencionaré y profundizaré un poquito más en los que no he mencionado en el canal. Bueno, el primero, una de mis lecturas favoritas del marzo asiático, sin duda, aunque lo leí en febrero, fue Ella dijo destruye, de Nadia Bulkin. Este es un libro de terror, una antología de terror que no me esperaba para nada que me fuera a gustar tanto, y eso que yo confío plenamente en la biblioteca de Carfax, porque aunque yo no sea la típica lectora de terror, que me gusta distanciar los libros de terror, que no es lo que más disfruto, sí que de vez en cuando me gusta y esta editorial pues siempre sabe sorprenderme. Y en este caso, de verdad que os lo digo que es una maravilla porque son relatos súper originales. A mí me volaron la cabeza muchísimo la manera en la que estaban escritos. Luego tiene algo que agradezco un montón y es que cada uno de ellos está ambientado como en un lugar distinto. Los hay que están ambientados en la Indonesia natal de la autora, otros en Japón, otros en Estados Unidos, otros en la India. O sea, tiene relatos ambientados en muchas partes del mundo, con esa parte de su folclore o de su sociedad muy imbuida en la historia. Y no sé, hay muerte, hay fantasmas, hay antepasados, hay demonios. Es como bastante siniestro todo lo que cuenta, pero no llega a darte verdadero terror, que bueno, al menos a mí no me quitó el sueño, que es lo que yo le pido al terror, que no sea tan terrorífico. Y por otro lado, bueno, es una antología como con mucha rabia, con política, con muchas ideas aquí metidas que quiere remarcar la autora, ¿no? Y que se nota que es feminista y que tiene aquí unos temas que aparecen muy fuertes en la antología. Y nada, yo os lo recomiendo muchísimo, de verdad, me sorprendió un montón, le di 5 estrellazas, cosa muy rara en mí y sobre todo muy rara en antologías, o sea que bueno, si buscáis algo diferente, este es vuestro libro. Luego, otro libro que me gustó muchísimo, la verdad que tengo que decir que acerté plenamente en mi marzo asiático, solo hay un par de ellos y tengo que decir que el que menos me dio más es que es súper triste porque es el que tenía más expectativas, pero bueno, eso para más adelante. Bueno, el caso, Ru de Kim Thuy es una novela muy cortita que podría ser entendida como medio memorias noveladas. La autora nos relata aquí su pasado desde una infancia súper acomodada en Vietnam a su emigración a través de Malasia y cómo acabó viviendo en Canadá pues como emigrante con su familia, con lo justo y tratando de salir adelante. Es un libro de esos que a mí me encantan, que sé que no es para todo el mundo porque es muy
sensorial, muy poético, muy de tienes que conectar con su historia, con cómo está contada y demás, pero bueno, a mí estos libros me llegan siempre, la verdad que está escrito de una manera increíble, te hace imaginarte realmente cómo era su vida y sentirla con ella. Y me gusta mucho porque hace bastante hincapié en el tema de ser emigrante y lo que supuso para ella pues huir de su país y sus raíces, y al principio parece incluso que va a hablar más de Canadá y su vida allí, pero según avanza es muy bonito porque va como recordando ella misma pues su familia, sus tíos y demás. Y no sé, es una novela como breve para leerte a trocitos, pues eso, de anécdotas, se lee muy bien porque son como capítulos muy cortos y me encantó, me encantó. Sé que esta autora tiene muchos más libros, está además todos aquí por Periférica. Está la de Man, Vi, Una mujer minúscula, creo que todos son similares, que si te gusta uno te van a gustar los demás, y yo espero poco a poco ir haciéndome con todos porque es un tipo de libro que disfruto muchísimo. Luego tenemos otro de mis mejores lecturas del mes. Vais a ver que dos de mis mejores lecturas son las que no poseo, no sé por qué, pero bueno, tenemos la de Pendiente de Sayaka Murata, que me saqué de la biblioteca y fue un acierto total. Hice una reseña de este libro bastante personal en Instagram y creo que poco más tengo que añadir. Es un libro que no es que sea espectacular por lo que cuenta o por cómo lo cuenta, o no, es un libro con el que básicamente conectas, si conectas, si no, no hay nada que hacer, porque hay gente que es de estos libros que tiene o 2 estrellas o 5, en mi caso yo le puse 5, creo recordar, y si no, pues 5 merecía. Y es más, pues eso, por lo que empaticé con él y sobre todo lo que me dio a reflexionar, porque habla de una mujer de 37 años que trabaja en un konbini, que es una de estas tiendas de 24 horas japonesas, que básicamente la gente que trabaja ahí normalmente pues son estudiantes, gente así, porque es como un trabajo muy de paso, ¿no? Pero ella lleva trabajando ahí media vida y es feliz. ¿Qué pasa? Que de repente la gente empieza como ya a mosquearle, en plan, pero ¿por qué no evolucionas? O sea, ya con la edad que tienes, pues tienes que casarte, tener hijos, o al menos tener un trabajo mejor, tener objetivos, grandes objetivos en tu vida, ¿no? Y ella está contada a través de un personaje que le resulta imposible empatizar. No se dice en ningún momento, pero se entiende, yo creo que se da a entender que tiene un trastorno autista. Y claro, es un personaje tan especial y a través del que ves lo podrida que está la sociedad y hasta qué punto tomamos decisiones porque es lo que nos pide la sociedad, que bueno, a mí ya os digo que me hizo reflexionar un montón, la disfruté mucho y es un libro que recomiendo un montonazo. Es un libro súper breve, que te lees muy rápido, pero en serio que deja pozo. Al menos yo creo que, no sé, particularmente si eres mujer y tienes cierta edad, creo que habrás vivido muchas cosas parecidas a ella, referentes a la maternidad y demás. Es cierto que está todo como muy exagerado, porque bueno, es Japón, donde su cultura es como es, pero bueno, a mí me gustó mucho, ya os hablé de él, ya hice una reseña, ya no voy a dar más la chapa, leedlo, que es estupendo. Y luego otro libro de otra autora japonesa que me gustó muchísimo, o sea, estoy volviendo a tope con los japoneses, es La gran travesía de Shion Miura. Este es un libro precioso, de estos que dices, ¿cómo hacen los japoneses para escribir cosas tan, no sé, tan importantes y tan, no sé, que te llegan tanto siendo tan sencillas? Porque está escrito de una manera tan básica, tan sencilla, pero habla de cosas tan importantes. Me gustó muchísimo y cuenta a través de un montón de años en la creación de un diccionario. Entonces, bueno, ya eso hace que te encuentres con personas que aman las palabras, que aman los libros y que están un poco locos por este mundo y por ese trabajo. Y es de estos libros enternecedores, emotivos, bonitos, con los que disfrutas del principio al final. Y no sé qué, os lo recomiendo si busquéis un libro así como muy luminoso, muy confort. Para mí fue una lectura súper cozy y bueno, eso, que maravilloso. Y desde luego voy a seguir leyendo a esta autora, que sé que han sacado otro libro de ella hace muy poco. Ahora, tristemente, el libro que me decepcionó un poco, voy a decirle que, a ver, no le di 3 estrellas sobre 5, lo cual quiere decir que para mí estuvo bien. Estuvo bien, no fue el libro de mi vida, pero estuvo bien. Eso es un 3 de 5 para mí, cuidado. Pero claro, yo tenía unas expectativas de que este libro iba a ser 5 de 5, me iba a volar la cabeza y tal, que claro, pues expectativas mal. Os estoy hablando de Blackwater Sister de Zencho.
Zhen es una autora que hemos traído en Duerme Vela, que ya hemos publicado 2 de sus libros. Este año sacamos el tercero, La reina legítima, que, o sea, ya está ahí. Y claro, yo amo muchísimo, muchísimo a esta autora, todos sus libros, sus relatos, todo, la amo. Entonces, bueno, como persona también la amo, me parece adorable. Además, ve que hay dramas, es que es un ser de luz maravilloso. Y que viene al Celsius este año, es que, bueno, todo bien con ella. Y el caso es que este libro, ya no solo por ser de ella, sino que para encima es un libro que venía súper recomendado porque ha ganado un montón de premios, es su última novela y demás, que bueno, yo me esperaba aquí una locura. Y no. O sea, quiero decir, está bien, es entretenido, es original, lo recomiendo porque realmente es una lectura que si queréis saber un poquito más de Malasia, además me gusta mucho esto que hace, que hay gente que le molesta, pero a mí me parece guay, de que introduce mucho de su cultura, a través de palabras que no traducen, que son palabras de allí y elementos, pues eso, de su vestuario, de la cultura, de lo que sea, y está ahí tal cual, en tu cara, y no te va a poner ni un glosario ni nada, es como inmersión completa. Bueno, pues eso pasa en este libro, creo que cada vez está pasando más en muchos libros que están publicando en Inglaterra, por ejemplo, y en Estados Unidos, y a mí es como una corriente que me parece chula, quiero decir, no te impide la lectura, tú entiendes por contexto lo que te está diciendo. Y si te interesa realmente, puedes ir a Google, que tienes el móvil al lado, y buscarlo, ¿sabes? Quiero decir que es una inmersión que para una persona, bueno, que para hoy en día que estamos en medio de tantas culturas, pues no debería chocarnos tanto. Pero bueno, el libro habla de una joven que ha vivido toda su vida en Estados Unidos, pero que vuelve a Malasia ahora con unos 20 y pocos años después de acabar la carrera, porque sus padres pues vuelven, ¿no? Les van mal las cosas allí en Estados Unidos y tienen que volver a casa. Entonces, bueno, esta parte está guay, toda la parte de ella y de su familia, que era hacia donde yo creí que iba a ir. Además, ella es lesbiana y también es un tema que por su cultura es complicado, no ha salido del armario. Bueno, están ahí como un montón de temas que a mí me parecieron muy interesantes y que creo que los desarrolla bien, pero llegados a un punto, como que se tira hacia una trama de mafiosos total, que ahí me perdió. O sea, me perdió, no me interesaba realmente nada. Toda esa trama está un poco ligada con el hecho de que, bueno, la parte fantástica, ¿no? Y es que ella cuando llega a Malasia se le aparece su abuela muerta. Su abuela es el mejor personaje de la vida, os lo podéis imaginar, señora mayor asiática poniendo los puntos sobre las íes. Es maravillosa, la relación que tiene con su nieta es muy guay, con todos los personajes, en serio, que es genial, me encanta la abuela y es súper cruel y es maravillosa. Pero bueno, lo que os decía, para mí la trama de esta mafiosa me perdió porque no me interesaba realmente nada. No sé, sé que soy yo también porque en el momento en el que aparecen ese tipo de tramas es como de investigación o de misterio o tal, yo pierdo el interés, soy muy rara. Y yo quería saber más pues, de las relaciones familiares, por ejemplo, también la tía de ella es un personaje muy guay, o sea, tiene un rollo como Amy Tang, extrañamente, a mí me recordó en algunas cosas, pero bueno, en Malasia y con mafiosos. Y si buscáis eso, también es bastante sangrienta, tiene mucho humor, es un humor así bastante fuerte, que no me esperaba tampoco. Es una lectura muy ligera, yo pensé que iba a ser como más intensa. Y bueno, pues si es lo que buscáis os lo recomiendo. Y bueno, yo en general lo recomiendo, es un libro que recomiendo. Lo que pasa es que bajéis vuestras expectativas y también que no tiene nada que ver con El hechicero de la corona ni La mujer de terracota. Esta mujer se reinventa con cada libro. Y luego me leí un libro que me gustó muchísimo que se llama 6 grullas de Elizabeth Lim. Es un libro muy bonito, que no tiene nada que ver con los anteriores y que si queréis como un libro de cuentos de hadas, este es vuestro libro. Como una historia bonita, sencilla, imaginativa, pero que tú sabes lo que va a pasar punto por punto. Es como una lectura muy confort, al menos para mí que me gustan mucho estas lecturas como de eso, de cuentos de hada clásicos, en este caso ambientados en China. Y bueno, os digo que es un retelling de Los 6 cisnes, que es el mismo retelling que utilizó Juliette Marillier para La hija del bosque, que ya sabéis que es uno de mis libros favoritos. Obviamente las comparaciones son odiosas, a mí me gustó muchísimo más el de Juliette Marillier, pero muchísimo más. Pero, a ver, ¿para qué comparar? Este libro es bonito y precioso por sí mismo. Y lo que pasa que, bueno, cuando estás leyéndolo no puedes evitar decir, pues esto lo hizo mejor este libro, esto lo hizo mejor este otro. La verdad que yo he leído que hay gente que odia a la protagonista y que le cae súper mal. A mí no me pasó, yo disfruté como de su viaje. Como os decía, pues es la hija del emperador, que cae una maldición sobre ella y sus hermanos.
en la que los hermanos se convierten en grullas y ella no puede hablar, la separan de ellos y se queda completamente muda, porque si habla, por cada palabra o sonido que emita va a morir uno de sus hermanos. Bueno, una maldición espantosa. Entonces, bueno, ella tiene que descubrir cómo romper esa maldición, empieza un viaje y demás. Y es un poco ir viendo cómo va cumpliendo con pues, todas las pautas del cuento. Tiene un punto hacia el final que me sorprendió para bien, que creo que gira un poquito el cuento. Lo que pasa es que también se nota que es el primer libro de una bilogía, creo, porque hay un personaje que aparece al principio, que es un dragón, que tú crees que va a tener más importancia, pero no, es un personaje que va a aparecer más en el segundo libro. Entonces esas cosas acabó como en un cliffhanger un poquito, aunque cierra la primera historia, te deja como va a empezar su nueva aventura en la segunda. Bueno, eso me dejó un poco fría, pero el libro en sí lo disfruté mucho, muy sencillo, muy bonito, para dejarte llevar. Es una de estas lecturas que entre historias como más densas merecen mucho la pena. Agradezco mucho que hayan mantenido la cubierta original, que es súper bonita, aunque no agradezco que Minotauro trajera una traducción tan poco cuidada y sobre todo sin ningún tipo de corrección, que si eso os molesta, o sea, si sois un poco tiquismiquis con el tema de las traducciones, como yo me he vuelto, desgraciadamente, porque antes podía disfrutar con todo a lo loco, pues bueno, bueno, vais advertidos, quiero decir. Luego nos quedaba este librito tan pequeño, tan breve, tan sencillo, pero tan evocador y tan bonito, que se llama Yamilia de Chingiz Aitmatov. A ver cómo lo dije esto, pero bueno. Nos traslada a una aldea en los años 40 en Kirguistán. Es una historia que, bueno, yo básicamente me compré este libro cuando lo vi porque me gusta en el marzo asiático buscar alguna historia de algún país del que no he leído nada. O sea, intentar trasladarme a algún sitio que no conozca y salir así un poco de mi zona de confort. Y en ese sentido fue un éxito porque no tenía ni idea de nada de Kirguistán y bueno, te haces un poco una idea muy por encima del tipo de cultura que tenían y cómo era la vida rural en aquella época en ese sitio, ¿no? La historia es una historia de amor, básicamente, realmente bonita, que viene como toda con un halo de nostalgia, de tristeza, de melancolía, que envuelve la propia narración, porque está contada como en retrospectiva, a través de los recuerdos de... A ver, ¿cómo lo cuento? Porque esto es como un poco el hermano del marido de la protagonista, ya lo he dicho. Bueno, pues eso, Yamilia es una joven que se casa, entra a formar parte de esta familia en la que su marido rápidamente se va a la guerra, con lo cual ella se queda allí trabajando en el campo con el resto de la familia, y el hermano pequeño de, vamos, su cuñado, que es un niño aún, pues siente amor y veneración por Yamilia y van a ver cómo la llegada de otro joven pues irrumpe en la vida de esta familia y sobre todo cambia las cosas con Yamilia, ¿no? El personaje de ella es tan potente porque está tan lleno de energía, de vida, de fuerza, de carácter, que de verdad que te envuelve. Es una historia muy bonita, muy sencilla. A ver, es cierto que siendo tan corta, tampoco es una de estas historias que digas, o sea, me voy a acordar de ella el resto de mi vida, pero es una historia que disfrutas cuando la estás leyendo porque está muy bien escrita y que habla de cosas pues universales que es imposible no empatizar y disfrutar e incluso emocionarte con ella. Bueno, y me quedan unos 3 libros y vamos a hablar de otra de mis lecturas favoritas de estos meses, un libro que me ha gustado lo indecible, que he disfrutado muchísimo, que me ha sorprendido un montón, y estoy hablando de Los desorientados de Amin Maalouf. Ya no lo tengo conmigo porque lo he devuelto a la biblioteca de mis padres, desgraciadamente. Es un libro que llevaba en mis pendientes muchísimos años. De hecho, yo creo que ya salió en el TBR del marzo asiático, el primer marzo asiático o el segundo. Y bueno, es una lectura que, porque como es un libro tan gordo, porque también son 600 páginas, y yo en mi cabeza pensaba que iba a ser un megadrama porque está ambientado en el Líbano y es un poco, pues, con el tema así más histórico de la guerra y demás, y digo, buf, esto va a ser un drama, y siempre lo acabo alargando y, o sea, es que nada que ver. De verdad, este libro es súper luminoso, me ha hecho muy feliz. Es cierto que tiene un tono nostálgico como debe ser, porque al final habla de esos sentimientos de los emigrantes y las cosas, en fin, que no pueden permanecer como son en la juventud y demás. Tiene como ese tono un poco melancólico, pero es tan bonito. Es un libro que habla de un hombre que vuelve al Líbano después de media vida viviendo en Francia
y vuelve por la muerte de un amigo, ¿no? Entonces vuelve allí, vuelve como a su funeral y vuelve a reunir al Círculo de Bizantinos, que son un grupo de sus amigos íntimos cuando iban a la universidad y eran unos jóvenes llenos de ideales, progresistas, que estaban todo el día pues hablando de literatura, de política, de cine y demás, y que durante los años 70 pues lo hubieran dado todo los unos por los otros. Después, lógicamente, llegó la guerra, algunos se exiliaron, otros murieron. Bueno, entonces él está allí, con muchos no ha vuelto a hablar en muchísimos años, y empieza como, pues eso, a buscarlos, a intentar hacer una reunión en honor de su amigo. Y todo te lo va contando como a través de pequeños diarios que se van entremezclando con la narración en tercera persona. Y es una historia como tan nostálgica, pero tan entrañable, tan enternecedora, te cuenta tantas anécdotas de cómo eran ellos de jóvenes y cómo son ahora, de las razones por las que emigraron, de cómo han cambiado, de lo importante que era esa amistad y ese vínculo que permanece. Habla de muchísimos temas realmente, desde la política, desde los fanatismos religiosos, de lo que significa emigrar, esa culpabilidad del emigrante, y al mismo tiempo el rencor del que se queda e intenta resistir y aguantar el país cuando todo el mundo se ha ido. Bueno, son muchos temas bastante fuertes, pero contados de una manera, ya os digo, como muy evocadora, muy bonita, emocionante. No sé, fue un libro que disfruté muchísimo, de esos que os digo, muy acogedor para mí. A mí me resultó muy acogedor porque la amistad es el centro de la historia, que es algo que a mí me gusta muchísimo. Me rompió un poquito el corazón, tengo que admitirlo, pero bueno, lo recomiendo muchísimo. Es un libro que se ve como gordote, pero que te lo lees volando, que engancha un montón, y desde luego no será lo último que lea de Amin Maalouf. En la casa de mis padres deben tener todos sus libros porque son muy fans, o sea que espero ir cogiéndolos poquito a poco. Y luego ya me queda El trono de Jazmín, del que ya tengo una reseña en el canal, o sea que os la dejo, que es un libro que disfruté mucho, me lo pasé muy bien, es como palomitas, o sea, realmente es como comer palomitas. Pasados las 100 primeras páginas fue puro enganche y estoy que me muerdo las uñas deseando que salga el segundo libro. Y después, siguiendo la locura esta, me puse a leer The Unbroken de C.L. Clarke, que estos dos libros están relacionados porque los comparan muchísimo, dicen que tienen mucho que ver. Porque es cierto que los temas son similares. Este libro aún no está en castellano, pero yo creo que estará muy pronto en castellano, la verdad. Es el primer libro de una trilogía, como ocurre con el del trono de Jazmín. También es una historia de amor sáfico, en el que hay una princesa colonizadora y en este caso, en vez de criada, estamos hablando de una soldado del pueblo que han colonizado. Hay una magia prohibida. Bueno, hay bastantes elementos como muy parecidos, pero a mí este libro me ha parecido como mucho más adulto que aquel, es bastante más visceral, más fuerte. También me parece mucho más original, aunque creo que no he empatizado tanto con los personajes como lo hice en el otro. Entonces, bueno, yo creo que si os gusta uno os gustará el otro, pero son distintos. Dentro de que se los compara tanto, sí, o sea, si enumeras las cosas son parecidos, pero son muy distintos. Una cosa que me encanta de este libro es que es claramente Francia, ¿no? O sea, los malos son los franceses, y eso pues a mí me encanta. Yo me lo paso muy bien odiando a los franceses, aunque luego me encanta Francia y los franceses, pero es como algo que me divierte. Y entonces, bueno, aquí los colonizadores son los franceses claramente, que es el Imperio de Balader, y el Imperio de Balader conquistó Cazal y, bueno, pues ya sabéis, esta novela es como súper anticolonialista y eso es el centro de la historia y es muy fuerte y te habla de ella desde diferentes puntos de vista, que me pareció lo más guay de todo. Entonces, bueno, te muestra cómo al absorber ese terreno, esa tierra, acabaron con todo, ¿no? Con su cultura, con su lengua, con todo, lo destruyeron. La protagonista en este caso es Touraine, que es una joven que ha crecido educada por el imperio para ser soldado, para derrotar realmente a los rebeldes y a lo que sea. Ella, su único objetivo es ascender y conseguir mejorar la vida de sus soldados, de sus compañeros, que son para ella la única familia que ha conocido. Por otro lado tenemos a Luca, que es una princesa que viene a esta tierra a pacificarla un poco porque está gobernando su tío, que es el regente tras la muerte de su padre, y se da a entender como que si ella no logra pacificar aquella tierra y conseguir algo, su tío no le va a dar el trono, con lo cual está en una situación complicada de intentar llegar a un acuerdo entre todos y que todo salga bien. Pero bueno, ya os digo que al principio, o sea, estos dos personajes se conocen
porque los rebeldes intentan asesinar a Luca y Thorane lo impide. Entonces, bueno, empiezan una alianza entre ellas que acaba siendo un romance muy tempestuoso y muy complicado, en el que una de las cosas que no me gustó es que no se entiende muy bien por qué Luca está tan enamorada de Thorane, pero bueno, porque es que me faltan escenas, o sea, es como que aquí en este libro muchas cosas se dicen pero no se ven, y eso me molesta un poco. Es como que en las relaciones personales eso le falla, o a mí me dio esa impresión. Pero la historia es súper potente. Yo os digo que es muy cañera, muy crítica y te pone muy en la piel de este personaje que está completamente fuera de todo, que no tiene ni patria ni tiene familia más allá de los soldados, y cómo va poco a poco pues entendiendo a los rebeldes y demás. Desde luego, para mí lo mejor del libro, aparte de lo fuerte que es con la crítica al colonialismo, es su ambientación, porque está ambientado claramente en un país del norte de África y la cultura árabe está presente en todo y es muy árabe. Todo lo que te muestra desde la arquitectura, la comida, todo está, bueno, los nombres y todo de los personajes y demás. Entonces me gusta mucho que la autora se base tanto en un pasado histórico que nos ocurrió, y aparte, pues con el pueblo árabe, que hay pocas representaciones realmente dentro de la fantasía que se utilicen. Y bueno, pues eso, que lo disfruté mucho. Es un libro que leí muy a trozos, que es algo que no le vino bien porque se me fueron sumando otras lecturas, pero si leéis en inglés os lo recomiendo. Es verdad que es un tochal en estas ediciones inglesas que son la caca, porque bueno, en fin. Pero bueno, ya os digo, si tenéis un poco de paciencia, yo creo que en castellano no tardará en salir. Y ya para terminar este vídeo súper mega largo, os comento dos cómics que me he leído y que me han gustado bastante. Por un lado tenemos Sopa de Udon de Yanni Hu, pequeños relatos de lo cotidiano. Es un cómic que me regaló un suscriptor, de verdad muchísimas gracias. Hay alguien ahí que está intentando que vuelva a los cómics y lo está consiguiendo, porque el otro día me hice un súper mega pedido a Milky Way. Ya me habéis metido el gusanillo. Y bueno, este es un cómic muy peculiar que ya veis que está a color y es muy bonito, o sea, tiene un tono como muy costumbrista y muy melancólico y acompaña muy bien el dibujo con las historias. Es cierto que las historias son tan breves porque son historias cortas, relatos de la vida cotidiana de diferentes personajes, relaciones de una madre y una hija, de una pareja, de cosas así, no son nada espectaculares, pero es bonito para leer un rato. Eso, tiene ese aire como nostálgico y bueno, si buscáis algo así os lo recomiendo. Y luego en ese rollo también como muy costumbrista y demás, tenemos el volumen 1 de Hirai Asumi de Keigo Shinzo, que es un manga que también me ha parecido súper bonito. Es verdad que al principio empieza un poco más flojo, pero según avanza, la verdad que a mí me ha llegado totalmente esta historia de un joven de 27 años que vive solo en una casa que hereda de una señora que era su amiga, así de manera totalmente random, se hizo amiga de ella y le dejó su casa, y empieza a compartir la casa con su prima más joven, que empieza a estudiar en la gran ciudad Bellas Artes. Entonces, bueno, es como muy costumbrista de ver las relaciones personales entre ellos, de ver el día a día, de cómo intentan lidiar con la soledad y con su nueva vida, y sin más, algo bonito, slice of life. Si os gustan ese tipo de historias, yo desde luego disfruté mucho del tomito y seguiré haciendo la serie seguro. Y nada, ahora sí, por fin yo creo que ya hemos terminado. Se me ha apagado la cámara 20 veces, o sea que ya vamos a cerrar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que me comentéis un poco si habéis leído estos libros o alguno de estos libros, qué tal ha ido vuestro marzo asiático, si lo habéis aprovechado, si habéis leído mucho, cuál ha sido vuestra mejor lectura del marzo asiático. Y pues nada, que espero que estéis pasando un buen inicio de la primavera, que espero que nos veamos no dentro de mucho con otro vídeo gigantesco. Y que eso, muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Ya sabéis que tenéis mi Patreon por si os apetece ver vídeos más de seguido, y que nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias por todo y adiós.